Bien, estimados alumnos, en todo proceso de automatización del lazo cerrado, por ejemplo, como que se ve en la figura 1, se deben reconocer las variables físicas y químicas de interés a la entrada del proceso. Ahí tenemos, por ejemplo, temperatura, presión, velocidad, luz, pH, nivel, etc. Bueno, las debemos identificar para poderlas intervenir y manipular gracias a un controlador, que puede ser un PLC, Arduino, Raspberry, microcontrolador con puertas lógicas, etc. Bueno, y a través de algún actuador que puede ser relé, motor, una pantalla, un HMI, una luz indicadora, etc., modifique la variable de interés de nuestro proceso o planta. Luego, la salida, cuando está el lazo cerrado, por ejemplo en la imagen, es retroalimentada a través de un sensor, que puede ser resistivo, capacitivo, inductivo, óptico, infrarrojo, etcétera, todo lo que hemos visto durante la carrera, y que va a informar el estado actual de la salida, y así gracias al comparador se puede automatizar el proceso, para así obtener diversas salidas, las que se pueden visualizar, almacenar y o transmitir, que pueden ser a través de sistemas SCADA, de comunicación en serie en paralelo, Bluetooth, GSM, GPRS, etc. Ya, es por esta razón que es importante tener claras cuáles son las variables de entradas que se deben controlar y retroalimentar, pues durante todo el curso del taller de integrado de automatización y control industrial se debe desarrollar un proyecto donde deberá utilizar y definir un proceso que tenga algún medio de comunicación de sus salidas para posteriormente realizar durante las 11 semanas un PID, planos, esquemáticos, carta GAN, análisis económicos, entre otros requerimientos. Por ejemplo, la idea de un semáforo con cruce peatonal inteligente. Imagínense que ustedes en foro pusieron esta idea de un semáforo de cruce peatonal. Entonces dijeron, ya, tenemos que implementar 2 dispositivos ultrasonido para captar el número de vehículos. O sea, tenían que determinar cuántos vehículos estaban, por decir, variable involucrada en el proceso, posición de vehículos y o personas que están esperando. ¿Ya? Y decían, ya, sensor infrarrojo. Ya empezaron a identificar, por así decirlo, los sensores infrarrojos de proximidad para vehículos y para peatones. ¿Ya? Para así identificar si se da o no, se adelanta o no el verde o no el rojo vehicular para que puedan cruzar las personas. También implementar un temporalizador lumínico para conocer el tiempo restante hasta el cambio de color, o sea, desde el rojo, amarillo, verde, que ¿no es cierto? Podría ser, ¿no es cierto?, un HMI, que es el semáforo lumínico, o también puede ser un actuador. Ahí habría que ver. Ahora, obviamente también debe tener alguna señal acústica para las personas no videntes, porque es un poco más inteligente en cierta forma, ¿ya? Esta señal acústica. Ahora, esto debe tener algún sistema de comunicación. Comunicación podría ser, por ejemplo, por Bluetooth, por SCADA, dependiendo de lo que queramos usar y qué queremos comunicar. Por ejemplo, la central de que se coordinen todos los semáforos, ¿no es cierto?, que hay en una calle, por ejemplo. Entonces el objetivo sería amenizar la espera de los conductores y peatones y facilitar el tránsito a las personas invidentes. Obviamente, durante estas primeras 2 semanas, ya la primera semana deberían clasificar las variables involucradas en el proceso. En este caso es la posición, ¿no es cierto?, de los vehículos y las personas que están esperando en el rojo, ¿no es cierto? Esa sería la primera variable de posición, de ubicación. Los sensores de proximidad, actuadores, el temporalizador lumínico, el buzlo, parlante para las señales para las personas no videntes. Controlador aún lo podemos definir, podemos poner, puede ser un PLC o un Arduino, y tendrían que definirlo. El HMI, que puede ser un semáforo lumínico, temporizador, comunicación, puede ser serie o I2C, se puede poner por definir, o sea,
entiendan que esto es solamente una idea de lo que van a hacer, y la idea es que tengan la retroalimentación de su docente para poder mejorarlo y llegar a un proyecto final, ¿ya? Comunicación también puede ser por definir, porque va a depender si yo lo hago con Arduino, por ejemplo, puede ser con Bluetooth o qué sé yo, o por puerto serie, o el otro por SCADA u otro, ¿ya? Entonces por eso lo pueden poner como por definir. Entonces, si podríamos llegar a un diagrama eléctrico no definido, estamos claros que esto no es un diagrama como lo vimos nosotros con todos los estándares, ¿no es cierto? Y los dibujitos son hasta feos los que están ahí. Pero más que nada, se los dejé puesto así para que entiendan que es una idea. Aún no es el definitivo, ya, eso es lo que se está pidiendo esta semana, que hagan un pequeño diagrama que puede ser eléctrico, el PNI, pero insisto, que sea un aproximado no definitivo, ya no se urjan tanto. Por eso hay que tener en cuenta que durante estas 11 semanas, la primera semana es primero ver la variable física, diagrama eléctrico, los lazos de control, como estábamos viendo, control de lazo cerrado, que era lo que les mostré recién. Luego la semana 2, que va a ser, ¿no es cierto?, ver qué sensores, actuadores, elementos finales de control, HMI, SCADA, base de datos, redes de comunicación, van a ponerlo en este proceso. Ya yo simplemente les puse por definir, porque va a depender del proceso que quieran comunicar. En la semana 3 va la carta GAN, toda la programación, ¿ya? Semana 4, planificación, qué etapa, quién ejecuta, cómo siguen el control, los resultados. La semana 5 ya no empezamos a preocupar ya por estos diagramas PNI, que ya deben ser ya obviamente más terminados y más de carrera. En este caso se pide una idea, por eso les puse unos que no eran muy muy bonitos, por así decirlo, pero ya en la semana 5 ya deben seguir todos los estándares, etcétera. En esta semana solo se pide un pequeño diagrama que pueden hacerlo hasta a mano y subir una foto por mientras, pero la idea es que tengan algo en la cabeza y lo pongan en un diagrama, ¿ya? Entonces, a usar AutoCAD y simuladores, ¿ya? Vamos a ver unos simuladores más adelante. Y la semana 6, propuesta económica, cuánto va a salir eso. La semana 7 tiene que ver con cómo aumenta el rendimiento, qué problemas soluciona mi idea. La semana 8 tiene que ver con desarrollar una estrategia innovadora para poder venderla, entre comillas, ¿no es cierto? Crear un valor agregado, que tenga más sensores, le podemos agregar más cosas, ¿ya? La semana 10 ya va la finalización del proyecto, ya con las diversas soluciones asociadas al proceso de automatización, considerando la innovación y obviamente mejorando todo, porque uno va durante toda la semana mejorando su idea hasta llegar hasta la final, que es las 11, evaluación de las diferentes estrategias de inversión para el proyecto de automatización. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, yo quiero simular, por ejemplo, en el Automation Studio. Quiero hacer el semáforo en el Automation Studio. Sí, lo puedo hacer. También lo puedo hacer, por ejemplo, en el software de Arduino o en el simulador online, que es el Tinkercad, donde puedo programar, ¿no es cierto? Y puedo hacer que los semáforos funcionen. Ya también puedo hacerlo en el KDeSimo, ya en el KDeSimo y PCSimo, ya que ambos, que ya lo hemos visto en clases anteriores, también tiene la parte para PLC, ¿no es cierto? Y el PCSimo ya sería para más interfaz hombre-máquina, ¿no es cierto? HMI. Ya, entonces la idea es que ustedes puedan ver algunos simuladores, ya, y lograr, entre comillas, identificar primero esto. ¿Qué lazo de control? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué sensor? ¿Qué amplificador? ¿Qué es lo que voy a hacer? Un pequeño diagramita, chicos. No se urjan por el diagrama, no es el definitivo, y se los digo, y por eso se los dejé con estos feitos, ya. Pero la idea es que entiendan que no es el definitivo. Y pueden dejar un diagrama, por ejemplo, así, como el Arduino de conexión, ya, así, o pueden tener una idea de un pantallazo de algo que encuentren. Ya, no se asusten, chicos. Es solo una idea de un proyecto, ya, y que vamos a ir avanzando durante estas 11 semanas. Mucha suerte, y cualquier cosa o consulta, ya saben, tienen que dejarla en foro consultas, y que les vaya muy bien. Hasta luego.